estoy hablando del final de la civilización humana, el fin del ser humano. Cuando nosotros desaparezcamos, otras muchísimas especies seguirán viviendo en el planeta. Pero claro, nosotros ya no estaremos allí. Es muy curioso porque hay toda una serie de estudios que se preguntan quién dominaría la Tierra si el hombre desapareciera por completo de ella. ¿Qué tipo de criaturas dominarían nuestro mundo después de que nosotros nos hayamos ido? Bueno, pues no sabemos qué nuevas especies podrían evolucionar millones de años después de que nosotros hayamos desaparecido. De lo que sí estamos seguros es de que seguirá habiendo, igual que las ha habido siempre, bacterias. Y es que las bacterias, incluso hoy, siguen siendo las criaturas más exitosas y las que siguen dominando el planeta. Seguimos en la actualidad viviendo en la era de las bacterias, que están presentes en el mundo desde el origen mismo de la vida, hace casi 4.000 millones de años. Así que dentro de, pongamos, otros 200 millones de años, pues seguirán estando aquí exactamente igual que han estado siempre. Pero ¿y los animales? ¿Sabéis cuáles son los más numerosos? Los animales que probablemente heredarán la Tierra si nosotros desaparecemos. Pues pensaréis en ratas, en hormigas, en las medusas. Pues no, serían los nemátodos, un tipo de gusanos cilíndricos como las lombrices de tierra, de la mayor simplicidad. Pero es que resulta que hoy 4 de cada 5 animales vivos, bacterias aparte, claro que son mucho más numerosas, pues resulta que son nemátodos. Con lo cual imaginaros lo que será cuando todos nosotros desaparezcamos. A no ser, claro, que antes de desaparecer nos lo llevemos todo por delante, porque si hay algo que hacemos realmente bien los humanos es causar una destrucción global de enormes proporciones. Pero si simplemente desapareciéramos, pues pasarían muy pocas cosas en la Tierra. La Tierra seguiría sin nosotros, sin problema. Desde luego existen muchas maneras en que nuestra especie podría desaparecer de este mundo. Algunas son de origen natural, pensar en las grandes catástrofes como enormes erupciones volcánicas o terremotos masivos, el impacto de un asteroide, la explosión de una supernova cercana que nos barrería con su radiación, la colisión con otro planeta o con otra estrella que de repente venga hacia nosotros. En fin, todas estas causas naturales podrían acabar con nosotros o por lo menos con nuestra civilización sin que pudiéramos evitarlo. Pero luego también hay otro tipo de causas que son las que nosotros mismos estamos provocando. ¿Y cómo lo hacemos? Pues alterando el equilibrio de la Tierra. Nuestra civilización, a medida que avanza, a medida que se desarrolla, va consumiendo los recursos del mundo. Y hemos entrado en una espiral que conocemos todos, cuyas consecuencias son el calentamiento, el cambio climático, la desaparición de especies, hasta tal punto que muchos científicos opinan que estamos ya en el 6º gran episodio de extinción de especies de la historia de la Tierra. Antes que este, en el que estaríamos ahora, ha habido otros 5 episodios de extinción en el pasado, y nosotros estamos protagonizando el 6º de ellos, que además sería el primero generado y hecho posible por una propia especie viva del planeta. Vamos, que sería la primera vez que una especie acaba con todas las demás. Hagamos un repaso ahora en la historia de la humanidad, en la historia de nuestra propia especie. Porque resulta que en el pasado hubo momentos en los que realmente estuvimos muy cerca de desaparecer. Hoy somos más de 7.000 millones de personas. Hay gente por todas partes, en cualquier lugar, en cualquier selva, bosque, isla, desierto. Hay multitudes de personas, de gentes, por todos lados. Pero desde luego no siempre fue así. Por ejemplo, hace 1.200.000 años, todos los humanos que existían en el planeta, pues ¿sabéis cuántos eran? Pues no había más entre 25 y 30.000, es decir, menos que los gorilas que hay en la actualidad, y eso que son una especie en extinción. Y además, como esos escasos humanos estaban repartidos en áreas geográficas muy grandes, recordar que hace 1.200.000 años todos vivíamos en África, pues probablemente se trataba de grupos muy pequeños. Probablemente en esa etapa se produjeron las primeras migraciones africanas. Acordaros, aquellas que después dieron origen a los neandertales, por ejemplo, en Europa. Es decir, si en total éramos como unos 30.000 individuos, imaginar el tamaño de los grupos. Debían de ser realmente pequeños, por lo tanto muy fáciles de eliminar. De hecho, dicen los expertos, esta situación de ser tan poquitos duró
millones de años. Millones de años durante los que la historia del futuro de la humanidad estuvo en entredicho. Vamos, durante la mayor parte de nuestra historia hemos sido muy pocos y eso llevó a una serie de episodios dramáticos que pudieron llevarnos a desaparecer por completo. Bueno, avancemos en el tiempo y nos vamos hasta hace unos 195.000 años. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Pues que se produjo una glaciación especialmente dura, especialmente significativa. Los polos se extendieron muchísimo hacia el sur, llegaron hasta mucho más abajo de la mitad de Europa, en el hemisferio norte, y hasta cerca de la mitad de África, en el hemisferio sur. Un frío enorme que acabó con un montón de vegetación. La temperatura media bajó de forma extraordinaria, hacía realmente muchísimo frío. ¿Y qué pasó? Pues que los seres humanos, igual que muchas otras especies que desaparecieron, pues redujeron su número todavía más. Fijaros que hace 195.000 años ya no éramos entre 28.000 o 30.000, sino, según los cálculos de los científicos, bastantes más, porque habían pasado 1 millón de años desde aquel momento que os he contado al principio. Bueno, pues en ese momento, hace 195.000 años, la población humana volvió a reducirse de forma drástica. No sabemos hasta cuántos, pero apenas a unos pocos miles de ejemplares, y nada más. Demos ahora otro salto en el tiempo, y sin duda hacia lo que fue el mayor cuello de botella que hemos atravesado en toda nuestra historia, y fue hace relativamente poco, hace unos 70.000 años. Fue algo brutal. Los expertos dicen que en esos momentos toda la población humana del mundo quedó reducida a menos de 2.000 personas. Es decir, que cualquier cosa que hubiera sucedido podía haber acabado definitivamente con nosotros. Es lo más cerca que hemos estado en toda la historia de la humanidad de extinguirnos, de desaparecer por completo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues fue en Sumatra, en una isla de Sumatra, hace 73.000 años, hizo erupción un supervolcán, el supervolcán de Toba. Debió de ser algo brutal, monstruoso, de las mayores erupciones que ha sufrido la Tierra. De hecho, en el lugar de la erupción se formó un lago volcánico que todavía existe y es el mayor de todos los lagos volcánicos que hay en la Tierra, el lago Toba. Tiene más de 100 kilómetros de largo y 35 kilómetros de ancho. Imaginaros el tamaño de ese cráter. Bueno, pues se calcula que el volumen de las cenizas, el azufre y los materiales que este volcán inyectó en la atmósfera fue ni más ni menos que de 800 kilómetros cúbicos. Vamos, que los restos de cenizas de esta erupción gigantesca se han encontrado repartidos por todo el mundo. Y esas cenizas, esa ingente cantidad de cenizas, se elevó a la atmósfera, la cubrió por entero, toda la atmósfera del planeta, como si fuera una especie de manta, impidiendo que llegara la luz del sol durante muchísimo tiempo. Eso generó una edad de hielo prácticamente instantánea que empezó apenas unas pocas semanas después de la erupción del volcán y que duró, según los científicos, 1.800 años. Al no poder entrar los rayos solares, las especies vegetales murieron. Al morir las especies vegetales, los herbívoros murieron. Al morir los herbívoros, los carnívoros murieron. Los humanos, por supuesto, se vieron afectados. Hubo una cadena de muerte gigantesca y nosotros, evidentemente, no nos libramos. Estuvimos muy cerca de desaparecer. Fijaros en una cosa, durante los 6 primeros años de esta erupción reinó una oscuridad casi completa en la Tierra, dicen los expertos. Los científicos mencionan que durante el día el cielo era gris, un gris plomizo, todo como un día nublado pero con nubes oscuras, todo muy grisáceo, con muy poca luz. Y durante la noche los cielos se teñían de rojo. Las plantas empezaron a morir rápidamente, como os he dicho. En fin, que solamente al final quedamos unos pocos. Los científicos, desde hacía tiempo antes de relacionar esta erupción, ya sabían que hace entre 50.000 y 100.000 años algo tenía que haber pasado porque la diversidad genética de los humanos se estrechó de forma preocupante. Y eso se nota hoy. Fijaros que en un simple grupo de chimpancés hay más diversidad genética que en toda la humanidad actual, que en todos los 7.000 millones de personas juntos. Es decir, que hoy somos todos genéticamente muy, pero que muy parecidos. Hay tan poca variedad genética entre los humanos actuales que eso implica
que todos venimos de un mismo grupo que debe de ser muy pequeño. Y ese grupo tan pequeño fueron precisamente los supervivientes de ese catastrófico episodio, de esa erupción gigantesca durante la cual casi desaparecemos. Quedamos apenas unos 2000 y casi todos, además, concentrados en África. No es por casualidad, por lo tanto, que hace aproximadamente unos 70.000 años, más o menos en la etapa de esta erupción, fuera cuando los primeros humanos modernos, los de nuestra especie, salieron de África y empezaron a poblar el resto del mundo. Ahora sabemos también que es muy posible que una de las razones que les llevaran a marcharse de ese hogar ancestral africano fueron precisamente estas terribles condiciones. Necesitaban buscar comida. Entonces los grupos que salieron debieron de ser muy pequeños, 15, 20, 50 personas como máximo. Muchos de ellos desaparecieron. Sabemos que sus líneas se extinguieron durante esta glaciación. Ya os digo, durante esos 6 años de oscuridad, las condiciones debieron de ser terribles. Y sin embargo, sobrevivimos. ¿Que cómo lo hicimos? Bueno, hay un estudio reciente publicado por Nature en el que nos dice que la humanidad se pudo recuperar gracias a algunas poblaciones que vivían en las costas de Sudáfrica. ¿Y cómo pudieron sobrevivir? Porque es que Sudáfrica estuvo igual de expuesta a esta gigantesca erupción y a sus consecuencias que el resto del mundo y de la humanidad. Bueno, pues sobrevivieron esas poblaciones en concreto comiendo algo que se ha descubierto en los asentamientos fósiles, algo que hasta entonces nadie había comido y que hoy, para nosotros, resulta que es muy preciado. ¿El qué? Marisco. Comían marisco, criaturas marinas de superficie a las cuales la erupción volcánica había afectado mucho menos. El marisco, dentro del agua, podía seguir llevando más o menos la misma vida que siempre había llevado, y resultó que eran una fuente de alimentación estupenda. Los restos fósiles lo demuestran, hallados en Sudáfrica. Los humanos que quedaron, los supervivientes de aquella catástrofe que estaban en las costas de Sudáfrica, empezaron a alimentarse principalmente de marisco. Así fue como consiguieron sobrevivir. Los primeros grupos que salieron justo en ese momento lo hicieron bordeando las costas africanas hasta llegar primero al norte de África y después adentrarse en Asia y por último, miles de años después, llegar a Europa, donde se encontraron con los neandertales. Como os digo, estuvimos a punto de desaparecer en más de una ocasión, y esta de hace 70.000 años fue sin duda la peor de todas. Por supuesto, hay otras formas de medir el grado de civilización al que hemos llegado. Por ejemplo, recordaréis la famosa escala de Kardashev, propuesta por un científico ruso, Kardashev, en 1964, y que distingue 3 niveles de civilización según cuál sea su consumo de energía: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Una civilización del tipo 1 aprovecha al máximo los recursos energéticos del planeta donde vive. Una de tipo 2 sería capaz de aprovechar los recursos de todo su sistema planetario, incluida su estrella. Y un tipo 3, todavía mucho más avanzada, podría aprovechar todos los recursos energéticos de la galaxia en la que habita. Pues en nuestro caso, la Vía Láctea, como sabéis, es un conjunto en el que hay entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, de la que el Sol solamente es una. Evidentemente nosotros estamos lejísimos de ser una civilización del tipo 3 y también una civilización del tipo 2. Según los cálculos de Kardashev, de hecho, nosotros seríamos una civilización que ni siquiera llega al tipo 1, porque todavía no somos capaces ni de aprovechar todos los recursos del planeta. En concreto, seríamos una civilización del tipo 0,73. ¿Por qué? Porque ya aprovechamos muchos recursos de la Tierra, pero todavía no los aprovechamos todos. ¿Y cuándo llegaremos a ser una civilización del tipo 1? Bueno, desde el año 1964 en que se formuló esta escala, muchos científicos han trabajado en ella y ha habido muchas modificaciones, pero más o menos hay un consenso en decir que llegaremos a ser una civilización del tipo 1, es decir, que controlemos todas las fuentes de energía de nuestro planeta, en un plazo de entre 100 y 200 años. Para ser una civilización del tipo 2, es decir, que ya seamos capaces de aprovechar todos los recursos del sistema solar y del Sol, pues para eso necesitaremos unos cuantos miles de años. Y para ser una civilización del tipo 3 y aprovechar todos los recursos de la galaxia, pues tardaremos entre 100.000 y 1 millón de años más.
Lo que está claro es que todos los estudios estadísticos que se han hecho sobre civilizaciones hipotéticas extraterrestres, ya que no conocemos ninguna, pues concluyen que la mayoría de ellas, o de las que ha habido, si es que las ha habido, pues resulta que ya están extintas. Porque es que una civilización tiene un periodo de auge, un periodo de estabilidad, un periodo de declive y al final termina por desaparecer. Y nosotros no íbamos a ser una excepción. Basta con mirar a las grandes civilizaciones del pasado, las que han existido, desde los persas a los mayas, los aztecas, los romanos, los mongoles. Han sido todos grandes imperios y civilizaciones pujantes y desarrolladas que han tenido grandes momentos de esplendor y que después, indefectiblemente, han desaparecido una tras otra. Nuestro destino sería prácticamente el mismo. ¿Qué más nos amenaza? Bueno, pues por ejemplo, el clima espacial, que es un concepto muy amplio y que aparte de los asteroides implica pues, tormentas solares o lluvias de radiación espacial letal. Claro, estamos estudiando el Sol, pero es que no sabemos en realidad cómo se comporta. Pensar que llevamos estudiando el Sol de forma científica y sistemática pues algo menos de 300 años. Y hemos identificado ciclos solares de 11 años, pero los podría haber más grandes. Los ciclos de 11 años que conocemos, con sus máximos y sus mínimos, pues llevamos en este tiempo desde que estudiamos el Sol, llevamos contados 25. Pero podría haber ciclos mucho más largos, de 1000 años o de 3000 años, y no tenemos forma de saberlo. Por no hablar de la radiación letal que nos barrería en el caso de que explotara una supernova cerca de la Tierra. Todo eso es el clima espacial, y estamos sometidos al clima del espacio que nos rodea y a todas las situaciones a las que podríamos enfrentarnos y que en algún momento podrían dañar o incluso destruir nuestra propia civilización. Pero no podemos hablar de eso porque no sabemos qué es lo que haríamos, ¿no? Y ahora que pienso todavía hay más. Por ejemplo, recordar que igual que la Tierra gira alrededor del Sol, el propio Sol, con todos sus planetas a cuestas, gira alrededor del centro de la galaxia y lo hace a una velocidad de 828.000 kilómetros por hora. Bueno, pues a esa velocidad tarda exactamente 230 millones de años en hacer un giro completo. Sabemos que el Sol tiene 5.000 millones de años terrestres de antigüedad, pero en años galácticos solo tiene 20 años, es decir, que desde que existe ha dado 20 veces la vuelta a la galaxia. ¿Y qué ocurre desde que nosotros estamos estudiando científicamente estos fenómenos? Pues que hemos hecho un recorrido en estos últimos cientos de años realmente pequeño dentro de la órbita total, insignificante. ¿Cuánto tiempo llevamos estudiando y siendo capaces de medir distancias en el espacio? Pues como mucho desde Galileo, hace apenas unos siglos. Es decir, que no tenemos absolutamente ni idea de lo que nos vamos a encontrar más adelante. ¿Quién nos dice, por ejemplo, que en cada vuelta que damos resulta que hay zonas que atravesamos a más de 800.000 kilómetros por hora y que resulta que son muy peligrosas porque están llenas de escombros? Entonces, si hay más escombros, podría haber más colisiones, periodos muy peligrosos, incluso destrucción masiva de formas de vida. O podrían estar esas zonas o otras zonas muy llenas de radiación letal, que también sería mortal para muchas de las formas de vida de la Tierra. Pero no solo eso, que es en un ciclo de 230 millones de años, que vamos pasando por sitios que no tenemos ni idea. Es que además de eso, nuestro recorrido no es un simple círculo, sino que nuestra trayectoria es ondulante, arriba y abajo, atravesando a cada ondulación el plano de la galaxia. La galaxia es un disco, que es el plano de la galaxia, y nosotros ondulando vamos hacia abajo, lo atravesamos, hacia arriba lo atravesamos. Ahora mismo, por ejemplo, hace 2 millones de años que atravesamos ese plano galáctico hacia arriba, por lo que estamos todavía muy cerca. Y entre otras cosas, esa es la razón por la que si miramos hacia el centro de la galaxia no vemos nada, porque estamos tan cerca del plano que el polvo de la propia galaxia nos impide tener una perspectiva clara. Pero dentro de unos cuantos millones de años seguiremos subiendo y llegaremos hasta 250 años luz del plano galáctico. Luego volveremos a bajar atraídos por la gravedad de la galaxia, volveremos a atravesar el plano galáctico y llegaremos a estar 250 años luz por debajo del plano galáctico, y así sucesivamente en un ciclo interminable. Eso quiere decir que atravesamos el plano galáctico más o menos cada 35 millones de años, porque estos ciclos de subida y de bajada son de 70 millones de años.
Bueno, pues asombraros, pero resulta que se ha comprobado que hace alrededor de cada 35 millones de años sucede un episodio de extinción. O la Tierra pasa por un problema muy grande. ¿Significa eso que cada vez que atravesamos el plano de la galaxia nos enfrentamos a algo gordo, a algo que nos pone en peligro? El caso es que no lo sabemos. Otro día, si queréis, podemos hablar con más detalle de esto. Pero yo hoy me quería centrar no en el fin de la Tierra o de toda la vida en la Tierra, sino en lo que podemos decir sobre el fin de una especie concreta, que es la nuestra. Durante la mayor parte de su historia, como hemos visto, nuestra especie estuvo varias veces a punto de desaparecer por completo. Pasó por momentos realmente difíciles y ahora mismo se encuentra en un cruce de caminos, en un impasse del que necesitaremos mucho esfuerzo para conseguir salir. Yo desde luego espero que lo consigamos, por nuestro bien y sobre todo por el bien de los que vendrán después de nosotros.